Hola, mi nombre es Diana Ibarra, soy sexóloga y psicoterapeuta y es mi mayor deseo contribuir a que las mujeres eliminemos culpas, vivamos desde el placer, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor consciente. Y hoy, bueno, estamos a vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Lésbica, que será el 26 de abril. Esta fecha se conmemora desde el año 2008 y tiene como objetivo justamente visibilizar la experiencia o la vivencia lésbica y tiene como objetivo visibilizar y denunciar la discriminación que se vive por el hecho de ser mujeres y lesbianas. Y bueno, diremos, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Para qué hablar de la visibilidad lésbica? Bueno, comencemos por decir que tiene que ver con un derecho humano, con el derecho humano a ser vistas, a ser reconocidas en sus derechos y también en sus necesidades en términos de educación, de salud, de bienestar y de lo más mínimo indispensable, que es un trato digno en todos los niveles de la sociedad, comenzando por el ámbito familiar, el ámbito escolar, el ámbito laboral y la sociedad en general. A mí me sorprende mucho que todavía escucho con cierta frecuencia, sobre todo en personas jóvenes, que hay una creencia falsa de que pues ya no hay ningún problema al respecto, que ya no hay como mucho de qué hablar, que ya se ha superado cualquier dificultad para las mujeres que son lesbianas. Y eso me sorprende porque es falso, está muy alejado de la realidad. Si bien ha habido un avance, porque sí lo ha habido, en términos, por ejemplo, de eh, algunas leyes, algunos avances en derechos humanos, incluso un poquito en temas de salud, no es suficiente. Es decir, todavía falta un largo camino por recorrer para decir o poder afirmar que ya no es necesario hablar de estos temas o que no hay ningún tema pendiente. La realidad es que muchas mujeres que son lesbianas siguen viviendo con miedo, incluso muchas todavía ni siquiera se lo han compartido a sus familias. Hay mujeres que incluso ya han logrado una cierta autonomía o independencia económica, lo cual les ha permitido pues ya vivir en su propio espacio. Algunas, muchas mujeres incluso ya están en pareja, algunas incluso se han casado y sus familias ni se han enterado que ni que su hija es lesbiana, ni que está en una relación, ni que ya vive con su pareja o incluso que algunas ya se han casado. ¿Y por qué no lo han hecho? Pues porque siguen teniendo miedo y porque tienen la certeza de que no será bien recibida su orientación sexual, este aspecto de su persona, y porque hay mucho miedo, obviamente, al rechazo, al alejamiento o a la ruptura de los vínculos importantes que pueden ser, en este caso, pues la familia. Entonces, con solo ese ejemplo es más que suficiente para darnos cuenta que todavía nos falta mucho para decir que ya ha concluido cualquier pendiente como sociedad para reconocer y que toda persona se sienta aceptada e incluida, no solo en el ámbito familiar, sino en el ámbito social. Y bueno, ¿qué repercusiones puede tener en la salud mental y en la salud física de las mujeres lesbianas? Pues esto de que sigue existiendo discriminación, que sigue existiendo rechazo, que sigue habiendo miedo, ¿no? Pues de esta experiencia lésbica. Pues bueno, algunos de los efectos, digamos, que puede tener en la salud de las mujeres lesbianas, toda esta percepción y recepción de la violencia, la discriminación, el abuso y el rechazo, pues puede derivar en que está estadísticamente probado, científicamente probado, que hay riesgo o posibilidades de que personas o mujeres lesbianas puedan tener, por ejemplo, más frecuencia o más posibilidad de enfermedades, por ejemplo, cardíacas, de cáncer de seno,
esto, bueno, no tanto por la discriminación, sino por temas, por ejemplo, de no tener hijos, incluso o alguna mujer, que, aunque no sea lesbiana, puede ser heterosexual o bisexual, que decide no tener hijos, bueno, está cierto que científicamente nos han explicado que podemos llegar a desarrollar cáncer de seno por esta situación, pero no solo por el hecho de no tener hijos u otros estilos de vida, sino porque a las mujeres lesbianas generalmente acuden menos a la consulta médica por miedo a ser juzgadas, porque saben que cuando van recibiendo un trato bajo una mirada heterosexista, entonces se les suelen preguntar cosas que ni siquiera corresponden a su realidad o a sus prácticas eróticas, y entonces pues muchas terminan declinando de ir a la consulta médica. De ahí que pues se incrementen los riesgos de algún tipo de cáncer relacionado con la vida o la salud sexual o la salud reproductiva. Y también está demostrado que hay más propensión o más posibilidad de enfermedades o padecimientos como la depresión, la ansiedad, y también vivir en situaciones de violencia dentro de las relaciones amorosas por las dinámicas que se pueden llegar a dar pues en el anonimato, también bajo estas creencias que las mujeres no se escapan en las relaciones lésbicas, no escapan también de estas ideas equivocadas y estereotipadas del amor romántico. Y también, por supuesto, las mujeres lesbianas en prácticas lésbicas también pueden adquirir infecciones de transmisión sexual, como el virus de papiloma humano, por mencionar un ejemplo. Hay una creencia muy común entre las mujeres lesbianas y entre la población en general de creer que las mujeres pues, están en prácticas lésbicas, pues no están en riesgo de infecciones de transmisión sexual, lo cual es totalmente falso. Sí están en riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y si quieres saber un poco más de ese tema, te invito a ver otro episodio que hice el año pasado con relación a ese tema de infecciones de transmisión sexual y cómo cuidar las prácticas sexuales en prácticas lésbicas. Te dejaré el link abajo de la descripción de este episodio. Pero entonces repito, las mujeres lesbianas, ya sea por situaciones de estilo de vida y o sobre todo derivado de la violencia, la discriminación, el miedo, el abuso y o la violencia, puede derivar en diferentes problemas de salud mental, como los que ya mencioné, entre ellos, como dije antes, la depresión y o la ansiedad. Y es muy importante, por eso, por un lado, desarrollar de manera personal, individual, un sentido amplio de autovalía, desarrollar eh, habilidades, hábitos que fortalezcan y procuren el autocuidado en mi persona, pero también el autocuidado en mis vínculos y en mis relaciones personales, que pueden ser, sí, con mi relación de pareja, pero también, por ejemplo, en mis relaciones familiares. Si en mis relaciones familiares hay, en algunos casos, algo que me lastima, algo que me hiere, tal vez es importante pues hacer un poco de distancia, una sana distancia, ahora sí que literal una sana distancia, como una medida de autocuidado. Eso no quiere decir que necesariamente tenga que romperse el vínculo siempre va a estar ahí, si hablamos de mamá, de papá, de gente importante en nuestra familia y en nuestra vida. El vínculo estará ahí, solo que a veces es importante encontrar una forma saludable de mantener el vínculo cuidando de mí. Y pues bueno, como decía antes, la razón por la que se estableció la conmemoración de la visibilidad lésbica el 26 de abril es justo para esto, para visibilizar y denunciar pues esta doble discriminación que se vive como mujeres lesbianas. Y para esto voy a leer textual cómo se define la lesbofobia. Es una definición que estoy tomando de una organización internacional que sus siglas son ILGA,
Voy a dejar también el link de donde tomo esta definición, por si después lo quieres revisar. Y bueno, la lesbofobia, dice Ilga, es rechazo, miedo, odio, violencias y discriminaciones hacia las mujeres homosexuales, lo que deriva en una doble discriminación, donde coloca a pues, las mujeres lesbianas, o en la lesbofobia, la doble discriminación las convierte en víctimas como lesbianas y en víctimas como mujeres. Y bueno, eso es cuando viene pues de afuera, ¿verdad? Pero también a veces esta discriminación, esta doble discriminación puede venir desde dentro, es decir, hay algo que se llama lesbofobia internalizada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ese miedo, odio, violencia y discriminación va hacia mí misma al ser lesbiana, si fuera lesbiana, por ser lesbiana, porque no quiero aceptar eso de mí. Y como no lo quiero aceptar de mí, no lo voy a aceptar obviamente en nadie más. Y puedo ser violenta, discriminadora, tener miedo, violentar a otras mujeres que son lesbianas, que son públicamente lesbianas, y entonces pues vertiré toda mi lesbofobia internalizada en esas otras mujeres, ¿no? Porque lo que no puedo aceptar a mí lo voy a aborrecer en otras personas porque, digamos, de alguna forma me espejean eso que quiero negar de mí misma. Y pues bueno, la lesbofobia internalizada pues lastima también obviamente a la persona que lo padece y a las personas a las que pues haga víctima de su lesbofobia internalizada. Entonces, como podemos ver, pues puede ser por dos vías, ¿verdad? La lesbofobia internalizada de mí hacia mí y hacia otras, y la lesbofobia en general de otras personas heterosexuales o de cualquier otra orientación sexual que no sean mujeres lesbianas, pues hacia las mujeres que sí lo son, las mujeres lesbianas. Y como dije antes, esta violencia, estas discriminaciones y estos abusos pueden ir en muchos niveles y en muchos matices. La forma extrema de violencia o discriminación que se expresa como lesbofobia, pues puede ser el abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Hay lamentablemente, por ejemplo, familias o personas que abusan sexualmente de las mujeres lesbianas como una forma de querer corregirlas, y eso es obviamente un acto altamente violento, transgresor, eh, que vulnera cualquier dignidad de la persona y que por supuesto de ninguna manera va a cambiar la orientación sexual de ninguna persona. Y por el otro lado hay otras formas de violencia que, como las famosas estas, ¿cómo les llaman? Como conversión, programas que han hecho desde hace muchos años de conversión para, digamos, curar, entre comillas, la homosexualidad, en este caso la lesbiandad o la homosexualidad femenina. Y bueno, ya está comprobado científicamente que son incorrectas, que no tienen ningún éxito, que son incluso como una forma de tortura, y que afortunadamente en nuestro país, en México y en otras partes del mundo, ya se catalogan como delitos. Así que si tú estás pasando por algo así o conoces de alguien que sigue pasando por algún tipo de estos programas, ¿no?, de conversión, bueno, tienes que saber que puedes acudir a un lugar para hacer una denuncia, puedes pedir ayuda, también en un espacio de salud física, de salud mental, para, pues digamos, subsanar el impacto o el trauma que pudo haber generado si pasaste por una experiencia de esas que seguramente fue muy desagradable. Y también, bueno, en ese sentido, tener claro que, como dije antes, si tu salud sexual también, por ejemplo, o tu salud reproductiva ha sido descuidada porque a lo mejor viviste un periodo en el que tenías miedo porque está como
mirada de poco autorreconocimiento, porque no había tampoco un apoyo de tus redes cercanas que te ayudaran a sentirte más valiosa y te llevó a situaciones de riesgo, a que tú elegiste también situaciones de riesgo, pero que ahora estás en un proceso de autocuidado y que quieres mirar más por tu bienestar, pues bueno, también es importante que si tú así lo deseas, acudas a servicios de salud, por supuesto, idealmente a servicios de salud con personal de salud que sea sensible a la atención de personas de cualquier orientación sexual, que conozcan también cuáles son las necesidades que puedes tener eh, por tus características y tu condición específica, para que respondan de manera adecuada a tus necesidades en relación a tu salud sexual y tu salud reproductiva. Eh, es cierto porque me consta, tengo testimonio de varias mujeres de diferentes orientaciones sexuales, no exclusivamente lesbianas, pero particularmente de mujeres lesbianas o bisexuales, donde es verdad que a veces van al ginecólogo o la ginecóloga y muchas veces reciben un trato hostil, un trato discriminatorio, donde se invisibiliza, ¿no?, su experiencia lésbica, incluso si tienen el coraje de decir, bueno, es que esta es mi orientación sexual, esperando una atención que responda a sus necesidades, a veces hacen como que no escucharon en el mejor de los casos, y en el peor de los casos incluso han llegado a vivir agresiones o, pues sí, agresiones sexuales por parte de quien debería darles un servicio pues respetuoso, ¿no? Entonces también tienes que saber, o me parece que es importante que sepas que esos actos pueden ser denunciados, que puedes también pedir ayuda y que estás en todo tu derecho de tener una atención integral, respetuosa, que responda a tus necesidades y que por supuesto eh, en este ejercicio del autocuidado, uno, pues idealmente tengas prácticas más seguras o prácticas sexuales protegidas. Las mujeres en las relaciones lésbicas también pueden tener prácticas protegidas. Repito, dejaré el link del episodio del año pasado donde hablo de cómo tener prácticas sexuales protegidas entre mujeres. Y también hacerte, por supuesto, el Papa Nicolau. Las mujeres lesbianas también pueden, y es importante que se realicen el Papa Nicolau, así como la exploración o autoexploración de mamas. Y si tú sabes que has tenido prácticas sexuales de riesgo, pues hacerte pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual. Esto, claro, si tú así lo deseas, cuando tú estés lista y en el lugar donde te sientas bien recibida y bien atendida con base a tus derechos y tus necesidades. En Cancún, bueno, que es donde yo vivo, hay una organización que da un servicio de salud sexual y salud reproductiva que tiene una mirada inclusiva y respetuosa, al que puedes acudir, que se llama SETSA, que quiere decir Servicio, Educación, Sexualidad y Salud. Dejaré aquí una cintilla con las redes sociales de esta organización, que es otro lugar al que también pues tú podrías acudir si vives en Cancún o cerca de Cancún. Y bueno, si vives en otra parte del país o en otra parte del mundo, seguramente habrá algún lugar, alguna organización civil o alguna clínica, aun siendo privada, que sea respetuosa, que tenga algunas profesionales de la salud que sean respetuosas y conocedoras de las necesidades en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas. Y en materia de salud mental, para temas que tengan que ver, por ejemplo, con la depresión, la ansiedad o la lesbofobia internalizada o cualquier asunto que tú sientas que ha, digamos, estado en detrimento de tu bienestar y de tu salud emocional o tu salud mental, pues te invito a que pidas ayuda, que acudas a un espacio en el que tú puedas, como dije antes, fortalecerte a ti misma de tal manera que con o sin el apoyo de la gente importante en tu vida, tú puedas ser tu propio apoyo, tú puedas ser la persona que te valida a ti misma, que tú misma seas la madre y el padre ideal que tú quisieras tener o que te hubiera gustado tener, y que puedas ir encontrando una manera de mantener el vínculo con tu familia,
pues, tus ancestras, tus ancestros, tu lugar de origen, también manteniendo el vínculo, pero también desde el autocuidado, desde el reconocer que a lo mejor algunos de estos vínculos estarán ahí, que serán importantes para ti, que puedes agradecer y honrar lo que sí te dieron, lo que sí te dejaron, comenzando por la vida, y que también está bien hacer un poquito de distancia o vincularte de otras maneras, de maneras que sean menos lastimosas y un poquito más saludables para tu bienestar y bueno, seguir pues en la vida de la mejor manera. Y también recordar que la orientación sexual es un aspecto importante de nuestra identidad sexual, de quienes somos como seres humanos, de nuestra parte, un aspecto de nuestra sexualidad, pero no es lo único que somos. Somos mucho más que lesbianas o bisexuales o heterosexuales o cualquier otra orientación sexual. Somos seres humanos integrales y si eres una mujer lesbiana, maravilloso, en la medida en que puedas aceptar eso de ti, abrazarlo y vivirlo plenamente, será genial para tu bienestar. Y también recordar que solo es un aspecto de ti, no es lo único que eres, ni es todo lo que eres. Y también si tú eres una persona heterosexual o de cualquier otra orientación sexual, recuerda que también tu orientación o la orientación de tu amiga, tu hermana, tu prima, tu vecina o quien sea, si es alguien que sea lesbiana, pues que eso solo es un aspecto de su persona, que no es lo único que es y que puedes construir una relación buscando las similitudes y respetando y abrazando las diferencias. Y bueno, te agradezco por haberme acompañado en este episodio. Si crees que eso le puede servir a alguien, por favor, compártelo. Puede ser tu manera de decirle, me importas. Gracias otra vez y nos encontramos en el próximo episodio. Que estés muy bien.